¿Cómo están? Buenas tardes. Por favor, si me confirman si se escucha, si se ve. Sí, doctora, sí se la escucha. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes y desde ya, por supuesto, entiendo que ya han subido las notas, así que me imagino que ya más o menos saben cómo les ha ido en el parcial. Sí, a mí me fue ¿Sí? mal. Le ha ido mal. Sí, profesora, a Este, mí también me fue mal. No Tampoco le ha ido entendemos bien, me bien. dice, disculpe. Si pueden abrir la cámara, así más o menos les veo la carita. ¿Pueden? No sé quién fue el primero que me contestó que le había ido mal. ¿Qué pasó? ¿Nos seguimos escuchando o no? Ahí está. Bien. Hola, profesora, a mí me fue mal. Soy Castro Maidé. Igual me quedó la duda cuando hice el parcial. Salieron dos casos, uno es el caso Armenegian y pedía desarrollar. Quería consultar justamente en la clase de hoy por ahí a qué hacen más ustedes hincapié cuando piden desarrollar. Bueno, yo voy a tomar unos minutos un poco para explicarles, en función de lo que me pregunta la alumna. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame, Maibé. Maide. No, venía un nombre que no lo terminaba un nombre Está bien. medio particular, lindo pero particular. Maide, y para el resto de los alumnos. Como ustedes bien lo saben, el tema de Mellán es un tema que el doctor Villalba lo aborda en la clase, lo desarrolla en la clase, y él les hace una mención y un encuadre específico de cuáles son los temas o los aspectos medulares del abordaje de ese fallo, ¿sí? Porque Ah, ustedes tengan bien. en cuenta que ese fallo viene a consagrar, digamos, la postura monista de la República Argentina en relación a lo que es derechos humanos. Entonces, es un caso, como bien lo resalta el doctor, importante desde ese sentido y desde el momento en que también hace alusión a la Convención Internacional de los Tratados con el Tratado de los Acuerdos de Viena, y hace mención específicamente al artículo 26, al artículo 27, hace mención a su vez al encuadre o a las condiciones de vigencia que tiene que, porque esos tratados se van a cumplir en las condiciones de la vigencia de nuestra Constitución Nacional, porque obviamente hace alusión también a la parte que resulta de las cláusulas pétreas de la Constitución Nacional y en consecuencia hay una sintonía en ese sentido. Entonces ustedes tienen que hacer mención a las condiciones de vigencia de la Constitución previstas en el artículo 31 y también hacer mención justamente a la Convención de los Tratados, particularmente los artículos 26 y 27. Si mi memoria no falla, discúlpenme, estoy casi segura que es así, pero en eso quiero que ustedes sean concretas, porque sí es importante que ustedes tengan específicamente un conocimiento de cuáles son los resortes aplicables en este fallo en concreto. Otra cosa fundamental, yo he Claro, tenido oportunidad de corregir los parciales y como también ya en algún momento les adelanté en la clase anterior, es importante que ustedes tengan un manejo de los temas y a veces también cierta profundidad, ¿sí? Se pidió teoría de las calificaciones, desde también el enfoque que le da el doctor Villalba, y en esto también yo les hablé en la clase pasada, que justamente nuestra disciplina tiene dos ejes fundamentales que son por un lado el trato al extranjero y por otro lado la posibilidad de la extraterritorialidad de la ley. Es decir, que ustedes tienen que saber que para que estos dos pilares o de alguna manera estos dos aspectos esenciales de la disciplina, tenemos que poder determinar en función de qué aspectos puede aplicarse el derecho extranjero, ¿sí?
Entonces, un aspecto fundamental, y que esto viene dado por quien de alguna manera encontró el elemento común a todas las disciplinas del derecho, sea la jurisdicción que fuere, que es justamente y precisamente la relación jurídica. Y este de alguna manera es el gran aporte que nos hace nuestro gran maestro Savigny. Entonces, también yo he tratado de explicarles en la clase anterior por qué la disciplina pivotea entre dos temas que son esenciales. Entonces, porque por un lado está el trato al extranjero, y el trato al extranjero implica la posibilidad de que se aplique su derecho. Y en consecuencia tenemos que hablar entonces si la aplicación del derecho, es decir, la extraterritorialidad de la ley, va a posibilitar o a partir de qué cuestiones hace posible o no la aplicación del derecho extranjero. ¿Se entiende cuál es el sentido de la disciplina? Yo a veces creo, escuchando los exámenes y corrigiendo los parciales, que son temas conocidos por todos los temas que se abordan en el derecho internacional privado. Y me parece que a veces hay una dificultad para precisar cuál es el auténtico sentido de la relación jurídica ius privatista, que como ustedes bien lo saben, no es cualquier relación jurídica, es una relación jurídica cuyos elementos técnicos jurídicos tienen cierta relevancia que hace posible la valoración de aplicar o que surja la necesidad de determinar cuál va a ser el juez competente y cuál va a ser la ley aplicable. Por eso son tan sensibles las consideraciones respecto al extranjero y las consideraciones respecto a la extraterritorialidad de la ley. ¿Se entiende? Para que ustedes puedan determinar, en consecuencia de lo que les digo, cuál es el sentido que tiene que tener cuando uno les dice, pero, porque por ejemplo, a ver, hablamos del matrimonio. Sí, todos podemos hablar del matrimonio, pero cuando hablamos del matrimonio en el ámbito del derecho internacional privado, se singulariza el punto a tratar. ¿Y en qué se va a singularizar? Justamente en esto, a la luz de estos dos grandes aspectos, que son justamente los aspectos esenciales de la disciplina, que es poder determinar cuál va a ser el juez competente y cuál va a ser la ley aplicable, ¿sí? Entonces, hoy fíjense que mi idea es desarrollar, no sé si más o menos les queda la idea, usted a veces también, no sé si usted con lo que estamos hablando puede advertir los errores que puede haber cometido o qué le ha faltado. También, como les digo, es un aspecto muy importante ese caso, ese fallo, por eso el doctor lo desarrolla y probablemente en esto tengamos que ser muy cuidadosos con los aspectos que están desarrollados en la clase. Es como que les diría, es un mínimo que ustedes no pueden no conocer, ¿sí? Yo entiendo que uno puede, en el desarrollo de todo el programa, pueden haber algunos temas que nosotros no podemos desarrollar en las clases, pero quizá en eso puede haber, digamos, alguna licencia en ese sentido, no así respecto de los temas que están desarrollados en las clases. Vuelvo, lo que se dice en clases es como una exigencia mínima. O sea, no pueden fallar en eso, ¿sí? Justamente el desarrollo de la clase está destinado para que ustedes puedan distinguir la importancia que tienen esos temas, ¿sí? Entonces, en eso es como bastante, ustedes que han tenido oportunidad de a lo mejor presenciar parciales, habrán visto que el doctor Villalba es muy concreto en esto, ¿sí? Cuando el tema que ha sido desarrollado y señalado como tema esencial para el manejo de la cátedra, es muy concreto y pasamos a otro tema. Ahora, cuando no se está pudiendo resolver eso que les vuelvo a decir tiene carácter esencial y mínimo para que ustedes puedan seguir avanzando en el examen, se van a ver como con una valla, ¿sí? Entonces, tengan el recaudo de considerar esto, que aparte no solo que está desarrollado en la clase, y yo considero que las clases son una herramienta importante para ustedes, porque desde la cátedra tenemos la intención de generarles herramientas prácticas para que ustedes puedan distinguir con claridad
los institutos jurídicos propios de la disciplina, ¿sí? Entonces, eso, calculo que usted mientras estamos hablando estará acordándose qué cosas ha puesto en su parcial, qué cosas no ha puesto en su parcial y cómo de alguna manera vuelvo. Lo que se da en clase es un mínimo, en eso no pueden fallar. Pueden fallar a lo mejor en que se han olvidado tal o cual detalle o tal o cual cuestión que les digo, si no está dicho en la clase, quizá no tenga tanta importancia y trascendencia como sí va a tener aquello que está desarrollado en las clases, ¿sí? Por un lado eso, no sé si alguien tiene una duda más respecto, que quiera consultarme respecto a esto, y si no, en su defecto, avanzamos. Bueno. Dicho lo cual, entonces, avanzaremos hoy en una cuestión, en uno de los contratos más importantes, los contratos de consumo. Fíjense ustedes que los contratos de consumo están desarrollados, incluidos actualmente en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, desarrollados en el capítulo correspondiente a nuestra disciplina, en los artículos particularmente 2654 y 2655. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué justamente los contratos de consumo están desarrollados como contratos que exigen esa singularidad de estar contenidos en el capítulo que refiere a los contratos de consumo, a los contratos del derecho internacional privado? Fíjense ustedes cómo la característica fundamental de la sociedad de consumo tiene como una cuestión de masificación, de despersonalización, de una producción de bienes y de servicios que en cierta forma aparece como masificada, generalizada, y que muchas veces puede poner en riesgo la seguridad y sobre todo aspectos que vinculan intereses económicos del consumidor. En esto quiero que ustedes tengan presente que cuando hablamos de derechos del consumidor o de aquellos derechos que están contenidos en la disciplina del derecho del consumidor, es necesario que ustedes se figuren que estamos hablando de derechos privados constitucionalizados. Y seguramente que también ustedes cuando han analizado la reforma del año 94 de nuestra Constitución Nacional, habrán considerado cómo esta gran reforma del derecho constitucional viene a dar una gran respuesta a los derechos del consumidor. Fíjense qué notable que el artículo 42 de la Constitución Nacional habla de qué es un consumidor, de qué derechos tiene un consumidor, de la obligación por parte de los poderes del Estado de generar mecanismos ágiles para hacer valer estos derechos del consumidor, y por otro lado compromete a los poderes del Estado a proveer a la protección y a la defensa de esos derechos. ¿Alguno ha leído el artículo 42 de la Constitución Nacional? ¿Conoce el artículo 42 de la Constitución Nacional? ¿Lo han visto a lo largo del desarrollo del programa, de todas las materias que ustedes han ido teniendo hasta este momento? Es una pregunta que les hago. Sí, sí. Maybe, como usted ya empezó a conversar conmigo, yo me voy a dirigir a usted que es la única que la tengo individualizada. Fíjense cómo en esto se ve cómo se diluye muchas veces la relación con el otro. Acá somos varios alumnos conmigo en mi calidad de docente que estamos relacionados, pero sin embargo hay como una despersonalización en cuanto a mi posibilidad de individualizarlos a cada uno, ¿no? Porque yo soy una sola que se me difiere. Eso, algo parecido, pasa en el derecho del consumidor, ¿sí? Donde el productor produce bienes y servicios destinados a consumidores que están absolutamente masificados, despersonalizados. Y eso es lo que de alguna manera genera de movida una relación asimétrica, porque ustedes recordarán que todo contrato parte desde la igualdad
partes, ¿sí? En cambio acá, en un contrato de consumo no hay igualdad de las partes. Tenemos un proveedor por un lado y un consumidor por el otro que efectivamente está en una relación por debajo de ese proveedor. Hay una relación asimétrica, ¿sí? Esto ya de alguna manera había sido, en consecuencia de esta asimetría, justamente el derecho le provee al consumidor una serie de institutos jurídicos destinados a protegerlo, a levantar esos parámetros que no están observados en un pie de igualdad o, por decirlo de algún modo, alcanzar una igualdad de armas que no existe entre un proveedor y un consumidor, ¿sí? Entonces, justamente lo primero que nosotros tenemos que considerar es que estamos hablando de derechos humanos, porque están de alguna manera vinculados con los aspectos más esenciales de la persona, cuestiones que tienen que ver con la dignidad y la satisfacción de necesidades básicas, como puede ser la educación, la vivienda, la salud. Todos esos derechos están transversalizados por los aspectos inherentes y o caracterizantes de la disciplina del derecho del consumidor, que como les acabo de decir, es básicamente una disciplina del tipo tutelar. Y quien de alguna manera va a garantizar esa tutela es justamente el Estado, en función de lo que les acabo de señalar. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando hablan del derecho del consumidor es ir al artículo 42 de la Constitución Me perdí un Nacional. poco. ¿Cómo? ¿Podrías repetir lo de los derechos humanos y el derecho al consumidor? Porque me perdí un poco en esa definición. Yo lo que les acabo de decir es que los derechos de los consumidores participan de la naturaleza de derecho humano. Los derechos de los consumidores son derechos humanos, son derechos esenciales, ¿sí? Y justamente en virtud de esta característica, en cierta forma, tienen garantizada esta tutela que le garantiza el artículo 42 de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que a algunos recordará cuál es el artículo donde están incluidos los tratados de derechos humanos. ¿Se acuerda? ¿No? El El 31, 75, inciso 22. el 75. Correcto, muy bien, muy bien. Eso 75, justamente inciso 22. es exactamente, sí, correcto. Verónica, ¿no? Es la que me contesta. O no sé quién me contestó. Sí, profesor. Sí. Bueno, eso es importante que ustedes en cierta forma sepan cuál es entonces el marco regulatorio del derecho del consumidor. Ahora, fíjense otro aspecto que ustedes van a considerar y que ya lo han visto en cierta manera a la hora de hablar de las teorías de las calificaciones. Yo cuando empecé a hablar les dije que los artículos 2564 y 2565, perdón, 2654 y 2655 establecen en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el capítulo referido a los derechos internacionales privados, refiere justamente cuál va a ser la jurisdicción y el derecho aplicable, que es lo mismo que decir la ley aplicable. Y va a establecer cuáles son las pautas para considerar la jurisdicción y la ley aplicable. 2654 y 2655. Ustedes van a ver que siempre es el consumidor, en virtud de esta asimetría que existe entre el proveedor y el consumidor, quien ciertamente va a tener la alternativa de elegir cuál, porque ustedes fíjense, estamos hablando de derechos privados, dijimos recién, ¿sí? Derechos humanos, derechos privados constitucionalizados. Fíjense ustedes que en los contratos fácilmente usted y yo
más allá de que yo esté viviendo en Estados Unidos y usted me alquila un inmueble en la Argentina, nosotros podríamos ponernos de acuerdo en dónde vamos a resolver cualquier contienda que pueda surgir en razón de ese contrato. En el derecho del consumidor eso no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por lo que les acabo de explicar, estamos hablando de derechos privados constitucionalizados, de derechos donde hay una asimetría entre el proveedor y el consumidor. Entonces, esa diferencia que hay entre el proveedor y el consumidor podría fácilmente susceptible de ser aprovechado por la parte más fuerte de la relación de consumo. Imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros celebremos un contrato para un servicio de un tiempo compartido, en Cancún, por ejemplo. Yo les puedo asegurar que ese contrato de adhesión debe decir entre sus cláusulas que cualquier problema que haya se va a sustanciar en los tribunales de México, de Cancún. Ahora, eso yo les puedo decir perfectamente que esa cláusula podría ser y se podría invocar la nulidad de esa cláusula, porque justamente en este caso, al tratarse en un contrato de consumo, va a regir el derecho del domicilio del consumidor, no del domicilio del proveedor. Es decir, que si en ese contrato existiera una cláusula de ese tenor, esa cláusula podría ser declarada nula, porque está violando justamente lo que les acabo de decir respecto de la jurisdicción y la ley aplicable prevista en el 2654 y en el 2655 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otra cosa que ustedes tienen que considerar y que es de absoluta aplicación para todo lo que ustedes han estado viendo, capaz que se acuerdan que la norma del derecho internacional privado tiene una estructura específica, ¿sí? Dentro de esa estructura específica que tiene la norma del derecho internacional privado, que se caracteriza muchas veces por no solucionar de forma directa el conflicto, sino que te va a remitir a otro ordenamiento jurídico, como sería el caso de lo que estamos viendo, ustedes van a tener que considerar que acá el derecho del consumidor es una disciplina de orden público. ¿Sí? Eso surge del artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que eso implica efectivamente un límite para aplicar el derecho extranjero. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo es la situación? Es decir, todo lo que ustedes vienen viendo y desarrollando se ve en cierta forma reflejada con una absoluta practicidad en lo que son específicamente los contratos de consumo. Y por eso han sido tratados en estos dos artículos, ¿sí? Ahora, ¿qué es fundamental para que ustedes tengan en cuenta? ¿Se imaginan la cantidad de contratos de consumo que puede celebrar un proveedor y un consumidor en la órbita del derecho internacional privado? Son muchos, ¿sí? Y uno de los más utilizados son los contratos que se celebran a partir del formato digital, ¿sí? ¿Ustedes cuántas veces reciben ofertas en sus correos, en sus portales, de servicios de líneas aéreas, de servicios de agencias de turismo, de viaje, que no tienen domicilio en la República Argentina y que quizá ustedes desconocen eso? Sin embargo, ustedes pueden perfectamente contratar un paquete turístico que mañana o pasado pueda generar una situación de incumplimiento por parte de ese proveedor y donde efectivamente tal vez ustedes tengan que plantear una situación a la luz de definir cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser el juez competente, ¿sí?
en virtud de lo que les acabo de decir, va a primar, por supuesto, la protección para el consumidor. En consecuencia, se va a invocar el derecho conforme al domicilio del consumidor. ¿Y dónde tiene el domicilio el consumidor? En el ejemplo que les acabo de dar, en la República Argentina, ¿sí? Entonces, se va a aplicar justamente el derecho de la Argentina y el juez competente va a ser el de los tribunales conforme surge del domicilio del consumidor. Ahora, cuando hablamos de calificaciones, las calificaciones no están previstas en el capítulo específico referido al derecho internacional privado. Sí, entonces voy a tener que ir a la parte general. En este caso, del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1092, 1093 y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Me siguen o ya se han perdido? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sería para calificar una relación de consumo, eso. Claro, si yo tengo que calificar, ¿sí? La relación de consumo te va a hacer la parte general. Ustedes ya han visto en la clase pasada que calificar es determinar qué tipo de relación jurídica tengo enfrente, ¿sí? Yo les acabo de hablar y hacer mención que las calificaciones no están previstas en el capítulo referido a los contratos de consumo en lo que se refiere concretamente al capítulo de contratos de derecho internacional privado, sino que solamente en esos dos capítulos que acabamos dos artículos que acabamos de mencionar, va a estar determinado cuál va a ser la ley aplicable y el juez competente. Ahora, sí, siguiendo con el ejemplo que acabamos de hablar, que acabamos de mencionar, yo contrato un paquete turístico o para un tiempo compartido o un paquete turístico cuya empresa tiene su domicilio en México, ¿sí? ¿Y cómo lo contrató usted? Bueno, yo lo contraté a partir de una contratación electrónica. Entonces me voy a la parte general de los contratos y me voy a las modalidades especiales y me voy a lo que es concretamente el artículo 1104, que es el que establece cómo resolver los contratos celebrados a distancia, es decir, los contratos donde se han celebrado por internet, ¿sí? Porque acabamos de decir, la contratación yo la hice a partir de una oferta que yo recibí en mi correo. Me puse en contacto con la empresa, me pareció fantástico lo que me propusieron y lo contraté. Ahora, cuando yo fui efectivamente a utilizar ese servicio, ya sea del paquete turístico o ya sea del tiempo compartido, me doy con que lo que yo contraté no tiene nada que ver con lo que efectivamente me ofrecieron. Entonces quiero demandar incumplimiento contractual. Para eso me voy a tener que referir justamente a la parte que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en lo que se refiere a los contratos de consumo. Y en esto, no sé si ustedes tienen el código a mano, ¿tienen el código o no? No. Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Busque artículo 1104 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ya casi. ¿Sí? Bueno, fíjense que el capítulo 3, que hace alusión a las modalidades especiales, va a referir que es un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial, Objetos prohibidos. cuáles... Perdón, no le escuché. Modalidades No, me especiales. equivoqué, pero era el 1104 y leí el 1004. No, 1103. 1103.
que habla de capítulo 3, modalidades especiales, y el código va a referir justamente contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. ¿Sí? Está comprendido en la categoría de contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Del proveedor, el que resulta de una oferta propuesta sobre un bien o un servicio por medio de correspondencia. Los que resultan de una convocatoria al consumidor usuario del establecimiento, al consumidor o usuario el establecimiento del proveedor a otro sitio cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinta de la contratación o se trate de un premio u obsequio. Es decir, que ahí ustedes tienen definido qué es un contrato celebrado fuera del establecimiento comercial, que es equiparable justamente, y después el resto del articulado va a referir que se trata de contrataciones celebradas por Internet. Ustedes acaban de escuchar que se trata de un contrato donde usted primero recibe una propuesta por Internet, donde a partir de una oferta pública que se le hace, le llega a su correo, a los fines de que usted celebre o no ese contrato. Entonces, en ese sentido, las modalidades especiales en cuanto a la calificación necesariamente van a tener que ser abordadas en el marco del derecho nacional, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto es esencial para que ustedes consideren cómo de alguna manera en los contratos de consumo, en el marco regulatorio de lo que les acabo de decir, fíjense la impronta que tiene el derecho del consumidor, porque hablamos de derechos constitucionalizados. Y eso inmediatamente me coloca frente a un derecho que está contemplado en nuestra Constitución Nacional, es decir, que se trata de una garantía constitucional y que a su vez va a estar encuadrada conforme los tratados de derechos humanos previstos en el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Entonces, hablamos de derechos que en cierta forma tienen una entidad sumamente importante y sumamente trascendente. No en vano, vuelvo, son los únicos contratos referidos en el capítulo que específicamente contiene en la actualidad nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Y en esto también quiero ser muy específica en esta cuestión. Tienen que saber manejar el código, ¿sí? Otra cosa que he visto también en los parciales, por ejemplo, reenvío. Algunos han mencionado que están incluidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Otros directamente no han dicho absolutamente nada. Yo creo que es importante, cualquier tema que ustedes aborden, tienen que, de cierta forma, referirlo a lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, porque viene a ser una enorme respuesta que obviamente que receptó la doctrina y la jurisprudencia. Por eso hoy por hoy el derecho internacional privado tiene su específico abordaje el título 4, donde empieza hablando, digamos, de cuáles son las normas aplicables, después empieza a hablar de lo que es persona y todas las cuestiones donde ustedes tengan que sí o sí referir a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo, en este sentido, quiero que ustedes tengan en cuenta la importancia de vincular lo que ya hoy está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. No es solamente plantear lo que dice tal o cual autor respecto de tal o cual cosa, sino que ustedes también tienen que tener el manejo de qué temas están abordados y qué temas no están abordados, como por ejemplo lo que estamos hablando en los contratos de consumo, ¿sí? Los contratos de consumo están incluidos en el capítulo específico del derecho internacional privado, puede ser perfectamente una pregunta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Que sí. Sí, ¿sí? Que sí, que está contenido. ¿Y en qué aspecto está contenido? Justamente al momento de determinar cuál es la ley aplicable y cuál es el juez competente.
Ahora, si yo tengo que calificar una relación jurídica de consumo, también lo voy a tener en el capítulo referido a las disposiciones del derecho internacional privado contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. No, no están referidas en el capítulo, sí en el código. Tenemos que ir a la parte general, ¿sí? La parte general es distinta a la parte especial, ¿sí? Entonces, quiero que quede claro cuáles son entonces, cuál es el escenario jurídico que tienen los contratos de consumo en el ámbito del derecho internacional privado. Fíjense que en la disciplina ustedes van a tener, por un lado, lo que está previsto específicamente en el capítulo del derecho internacional privado, que es justamente, a ver, perdón, me pregunta, no sé quién me, abra el micrófono la que me pregunta, porque para mí es mucha información, hablar, leer la pregunta y contestar. Si es tan amable, la persona que me hizo una preguntita recién y que ya se borró, me lo dice, por favor. Profe, le decía si puede repetir la primera pregunta. ¿Quién es Susana? No, No, Ponce. ¿quién me hizo la pregunta, perdón? Ponce. Ah, bien. Yo lo que les pregunté, lo que les decía para que ustedes estructuren lo que les estoy explicando es, ¿dónde está contenido el derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nación? Lo tenemos en dos capítulos. El capítulo que refiere específicamente al derecho internacional privado está en dos artículos, ¿sí? Que es el artículo que recién hablábamos de cuál es la ley aplicable y cuál es el juez competente, ¿sí? Artículo 2654 y 2655. Ahora, si yo tengo que calificar una relación jurídica, ¿a dónde me voy? ¿A este mismo capítulo o tengo que ir al capítulo general del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Me voy a dónde? A la parte general. Porque yo les acabo de explicar, ¿sí? Yo les acabo de explicar que en lo que se refiere al capítulo donde está desarrollado el derecho internacional privado, hay dos artículos que contienen aspectos esenciales de nuestra disciplina. Artículos 2654 y 2655, ¿sí? Que me va a decir, en cierta forma, cuál es el juez competente y cuál es la ley aplicable. Esos dos aspectos, o en lo particular, jurisdicción 2654, derecho aplicable 2655. Ahora, lo primero que yo tengo que saber es eso, ¿sí? Más allá de lo que también les expliqué respecto de que son derechos humanos, derechos privados constitucionalizados, contenidos en nuestra Constitución Nacional, representan una garantía constitucional prevista en el artículo 42, y a su vez me va a referir, como son derechos humanos, voy a ir ¿a dónde? Al artículo 75, inciso 22, que están los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, contratos celebrados con niños. O un ejemplo, contratos, porque ustedes dirán, no, pero los niños no tienen capacidad, pero vos por internet no sabés qué es un niño, ¿sí? Entonces yo ahí tendré que aplicar a favor de ese consumidor niño toda la Convención de los Derechos del Niño, que tiene justamente la finalidad de tutelar a ese débil jurídico que es el niño y que en el caso del análisis que estamos haciendo también sería un consumidor hipervulnerable, ¿sí? Siguiendo con esto, si yo tengo que analizar un contrato como el que acabábamos de mencionar, compré un paquete turístico y resulta ser que
La empresa de las líneas aéreas es de México. La agencia que me va a prestar el servicio de los viajes, el rentacar, también es de México. Y resulta ser que me voy a leer el contrato y el contrato dice que cualquier contienda que pudiera surgir, yo debo plantear la demanda en México. Entonces yo como consumidora me quedo en un estado de vulnerabilidad absoluta, porque ¿qué posibilidad tengo de hacer valer un reclamo yo desde la Argentina a México? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Puedo hacer ese reclamo? Entonces ahí yo ¿qué tengo que ir y aplicar? Lo que les acabo de decir, lo que el Código Civil y Comercial, artículos 2654 y 2655. Y en su defecto, si yo tengo que calificar ese contrato, que en lo particular sería un contrato a distancia con el ejemplo que estamos analizando, ¿sí? Eso está previsto en el capítulo específico de Derecho Internacional Privado. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la parte general de los contratos de consumo. Y fijarme qué dice justamente la parte general respecto de estas modalidades especiales que acabamos de mencionar en el artículo 1103. ¿Sí? Es decir, que como para decirlo de algún modo gráfico, es como si ustedes tuvieran una especie de collage de leyes, ¿sí? Donde tendrán que hacer jugar cada una de estas normas siempre y cuando se confirme esto que acabamos de decir respecto del artículo 2654 y 2655. ¿Sí? A mí me parece que esta bolilla de los contratos de consumo tiene particularidades que van muy bien para que ustedes puedan verlo desde el punto de vista quizás un poco más práctico a cómo funciona una relación jurídica de derecho internacional privado, que es lo mismo que decir una relación jurídica ius privatista. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo analizar cuáles son los aspectos esenciales y cómo de alguna manera ustedes tendrán que resolver aquel caso que les aclaro, no es nada extraño, porque como ustedes estarán viendo y quizás están pensando mientras me están escuchando, que estamos hablando de contratos que tienen una cotidianidad importante. No estamos hablando de algo más rebuscado. Sí, quizá es común que yo mañana o pasado me vincule con un mexicano, me case con un mexicano, tenga hijos con un mexicano. Sí, no digo que sea extraño, pero no es tan común como lo que les acabo de decir. Como comprar algún servicio o algún bien a partir de la modalidad de un contrato electrónico y donde quizás a veces ni siquiera sé que estoy tratando con un proveedor que su domicilio es en otro país. ¿Sí? Yo siempre digo que el derecho del consumidor es la disciplina jurídica de todos los días. ¿Sí? Todos los días somos consumidores. ¿Cuándo somos consumidores? Los 365 días del año. Inclusive, como lo digo muchas veces, es el único derecho que no duerme, que no se toma vacaciones y que tiene efectos jurídicos aun sin que siquiera la persona haya nacido. Inclusive puede tener efectos jurídicos después de fallecida la persona. Les doy un ejemplo, una obra social para una madre embarazada que ya empieza a tener ese bebé que todavía no ha nacido, pero sin embargo ya es titular de derechos, ¿sí? O segundo, en el ejemplo que les daba, después de fallecida una persona que puede haber pagado un seguro de vida, los efectos de ese contrato son posteriores a la vida de la persona. Y sin embargo, hay que resolver ese tipo de situaciones. Entonces, fíjense la importancia del derecho del consumidor y cómo en el ámbito del derecho internacional privado adquiere rasgos singularizados desde estos dos artículos que les acabo de decir.
pero siempre respecto de los aspectos referidos a la aplicación de la relación jurídica, se van a tener que ir a la parte general. Y la parte general justamente es uno de los capítulos que más utilizamos en función de lo que les acabo de decir, que en una sociedad de consumo somos básicamente, primero que todo, consumidores, consumidores del servicio público de luz, consumidores de un sistema de alarmas, consumidores de internet, consumidores del servicio educativo de la universidad, consumidores del servicio de salud para lo que es una obra social. Es decir, todos los contratos en general, la mayoría, son contratos de consumo que se formalizan a partir de contratos de adhesión, cuyas cláusulas están predispuestas por un proveedor que no necesariamente contempla los derechos del consumidor. Por eso hablamos de una disciplina del tipo tutela, donde la idea es que ese consumidor pueda tener la igualdad que no tiene desde el momento en que celebra un contrato que simplemente adhiere a las cláusulas generales que ni siquiera han sido puestas en conocimiento al consumidor. Yo les hago una pregunta. Si ustedes mañana o pasado suscriben un servicio con un banco, ¿ustedes leen las cláusulas de ese contrato que suscriben? No debería. Bueno, pero a ver, no lo diga con vergüenza porque lo hacemos todos, ¿sí? Por eso hablo de que ese desconocimiento que vos tenés de las cláusulas que contiene un contrato de consumo, que es generalmente un contrato de adhesión, que no es lo mismo que yo y vos negociemos cómo vamos a llevar adelante tal o cual contrato. Es distinto, ahí hay igualdad de partes. En el contrato de consumo no hay igualdad de partes, porque hay un proveedor que predispone cláusulas que el consumidor simplemente adhiere. Por eso se singulariza toda esta situación que les acabo de decir, de tipo tutelar que va a tener el consumidor. Y por eso, no en vano, ustedes tienen previsto en el capítulo referido al derecho internacional privado 2 artículos que te resuelven en cierta forma el gran kit de la cuestión del derecho internacional privado, que es cuál va a ser el juez competente y cuál va a ser la ley aplicable, que no es ni más ni menos que decir jurisdicción y derecho aplicable, ¿sí? Es decir, ustedes lo tienen resuelto de ese modo y justamente la idea es que garantizarle al consumidor esa tutela que no tiene la relación jurídica de consumo en virtud de la asimetría entre el proveedor y el consumidor, ¿sí? Por eso, en esa relación jurídica no hay forma de negociar otra jurisdicción que no sea la que surge en función del domicilio del consumidor o de lo que el consumidor establezca, ¿sí? Conforme lo que establece el 2654 y el 2655. Bueno, yo espero que les haya quedado claro y si no les ha quedado claro, estoy dispuesta a responder preguntas ahora o en lo sucesivo, porque también soy consciente que muchas veces cuando uno escucha mucha información por ahí, uno dice, no, sí está bien, y cuando empezás a profundizar el tema te empiezan a aparecer dudas, y está bueno que ustedes lo tengan en cuenta porque son temas muy importantes para la cátedra, por eso les digo y les repito lo que ya les dije cuando empecé la clase. Lo que se desarrolla en las clases tiene carácter de cuestión esencial para que ustedes desarrollen en el examen, ¿sí? Entonces, cada cosa que nosotros decimos tiene un sentido y implica para ustedes aspectos que son básicos, ¿sí? O sea, es como si fuera el mínimo de lo que ustedes sí o sí indefectiblemente tienen que saber. Entonces, por eso les decía que tengan en cuenta las clases, tengan en cuenta lo que nosotros les decimos, y si surge cualquier duda, no duden, por supuesto, en consultar, ¿sí? Bueno, espero haberles Profesora, transmitido tengo con una mayor claridad. consulta. Profesora, Sí, la escucho. ¿me escucha?
Tengo una consulta con respecto a, en este tema puntual, por ejemplo, los tratados de Montevideo de derecho comercial, si rigen o no rigen en esta temática. Bueno, ahí está un punto fundamental. Yo les acabo de decir que cuando de repente un contrato ha sido receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación, ya no tiene, no tiene importancia qué ha dicho el Tratado de Montevideo respecto de estas cuestiones, porque ya justamente están resueltas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En virtud de estos artículos que acabamos de mencionar, y eso no impide que usted refiera que cuando vuelvo, porque yo acabo de hablar de contratos celebrados a distancia como uno de los contratos que más en evidencia ponen o que surgen en el marco de la disciplina del derecho internacional privado, pero hay un montón de contratos. Les acabo de explicar y señalar cuáles son los contratos de consumo que pueden entrar en la órbita del derecho internacional privado. Y acabamos de hablar, servicios turísticos, servicios de transporte de líneas aéreas, buques, un tiempo compartido. Es decir, hay muchos contratos de consumo que entran en la órbita ius privatista, ¿sí? Entonces, creo que es importante, y les decía en un comienzo, acá se ven condensadas los aspectos más esenciales, porque esto es ni más ni menos que el reflejo de la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia que se ha visto en cierta manera reflejado en su inclusión en el capítulo referido al derecho internacional privado, en el capítulo que les acabo de decir, y en lo particular respecto de los artículos 2654 y 2655. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó ahí claro o le sigue quedando alguna duda? No, ese tema, claro, profesora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? En el parcial, en el recuperatorio, ¿entra también este tema o entran los mismos que antes nada más? No. Ya lo que les dijeron que es de la 1 a la 9, este tema seguramente les va a servir a ustedes para el examen final. No se preocupen, que este tema es para que ustedes lo desarrollen en el examen como uno de los aspectos o de los temas importantes, por lo que les acabo de decir, la cosa de todos los días contra el consumo, ¿sí? Pero no se preocupe que ustedes para el parcial van a ver lo mismo que el recuperatorio tiene los mismos temas del parcial, así que focalicen muchas eso, gracias. focalicen las clases, sobre todo en el desarrollo que ha hecho el doctor Villalba con respecto a todos estos temas que han sido las preguntas del parcial, ¿sí? Profesora, disculpe. Bueno, sí. ¿El parcial se aprueba con 4 o con 6? No, con 4. Ah, bien, gracias. Bueno, con respecto a yo lo de que, esta manera lo que... Sí, que con respecto a lo que consulté recién sobre los tratados de Montevideo, mi duda era la siguiente. Voy a tratar de explicarla, no mezclarme mucho. Sería, por ejemplo, en un contrato de consumo, ya sea que se haga entre, por ejemplo, una parte que es argentina y otra parte uruguaya, por ejemplo, en este tema de la primacía o el tema de ya abordar las leyes que puedan llegar a el derecho aplicable al caso, en este respeto al extranjero, uno en qué tiene que hacer, si bien hay muchos temas que el código recepta y algunos que no. Y la calificación, cuando por ejemplo se va a calificar, si está calificado dentro de la norma del tratado, uno haría más hincapié hacia la calificación que se da dentro del tratado que hay entre ambos estados de las partes, digamos. Miren, no sé si se entendió los tratados van de la mano con lo que dice el código. O sea, los tratados, si hay un código, si el tratado dice algo
está en discordancia con el código, se rige el Código Civil y Comercial de la Nación, concretamente en estos dos artículos que le acabo de decir, que no deja margen a duda de cuál va a ser justamente el derecho aplicable y el juez competente, ¿sí? Entonces, eso está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso yo les decía en un comienzo que cuando un contrato está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, se aplica lo que dice el código, ¿sí? Pueden surgir dudas, pueden surgir cuestiones cuando las cosas no están receptadas, por eso existen principios que se aplican justamente en lo particular para lo que es la relación jurídica y privatista. No en vano, cuando ustedes desarrollan la clase, o sea, desarrollan el programa, tienen una parte general donde van a ver principios aplicables, ¿sí? Cuáles son los sistemas de aplicación de derecho extranjero. Y luego vamos a la parte especial. Hoy lo que estamos desarrollando nosotros, los contratos de consumo son una especie de contrato y pertenece a la parte especial de la disciplina, para lo cual no deja de regir lo que dice la parte general respecto de los contratos, y ustedes tienen toda una prelación y una jerarquía de normas. Yo les acabo de decir que los contratos de consumo están previstos en nuestra Constitución Nacional en el artículo 42. Es decir, estamos hablando de normas de orden público. El derecho aplicable tiene un límite, y uno de esos tiene límites. Uno de esos límites es el orden público. Entonces, si algo transgrede el orden público respecto de la aplicación del derecho extranjero, es imposible que se aplique en la República Argentina, porque justamente el orden público es un límite para la aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Bueno, yo los dejo, creo que en 5 segundos se corta el video porque creo que es hasta las 4, y cualquier eventualidad, obviamente, tenemos los canales de comunicación, me dejan las preguntas que ustedes necesiten o que les haya quedado duda de estos o de cualquier otro de los temas que seguramente vamos a seguir desarrollando. Yo creo que la próxima semana es el parcial, ¿verdad? El recuperatorio, el próximo lunes. Profe, El 16. profe, las fechas del final ya están ya. ¿Nos puede explicar cómo va a ser el final? Sí, pueden fijarse, pero yo no tengo idea de fechas. Les digo la verdad, no sé todavía las fechas, no las he visto. Ya, si están, son las que ya han informado seguramente desde la facultad. ¿Sí? Profe, una pregunta del Bueno, parcial. Profe, están las notas pero no las devoluciones. ¿Cómo sabemos el error que tuvimos o para mejorarlo? bueno, yo acabo de hacer hincapié en algunos de los temas que son esenciales. O sea, si de repente no se desarrolló lo que se dijo en clase, eso les puede generar un inconveniente en el sentido de la nota, porque lógicamente, les vuelvo a decir, lo que se desarrolla en clase tiene un carácter mínimo y esencial de lo que es el manejo de cada uno de los temas, ¿sí? Entonces, la clase es para eso, para que ustedes tengan en claro cuáles son los aspectos que no pueden desconocer, ¿sí? Yo he corregido muchísimos parciales donde no se hace mención a la Convención de los Tratados de Viena. He visto muchísimos errores en ese sentido. También se ha visto muchos errores respecto de qué es calificar en el concepto de lo que ha desarrollado también el doctor Villalba en la clase, y que yo se los acabo de decir, que calificar es mínimamente encuadrar la relación jurídica en cada ordenamiento jurídico, y que eso es una herencia de uno de los grandes maestros, que es Savigny, quien de alguna manera después y luego de haber hecho todo un desarrollo de las escuelas estatutarias, la flamenco holandesa, hasta llegar hasta Savigny, que termina en cierta forma distinguiendo cuál es el elemento común a todas las disciplinas del derecho internacional privado, y que es justamente la relación jurídica. Ese tipo de cuestiones las he visto errores con respecto a eso, he visto errores con respecto al reenvío. El reenvío
muchos he visto que lo han puesto que es como un aspecto negativo, pues no, porque el reenvío te está dando la posibilidad de aplicar el derecho extranjero, no es un aspecto negativo, es un aspecto positivo. Es decir, yo puedo aplicar el derecho internacional, el derecho extranjero a partir del reenvío, ¿sí? Si no, sería efectivamente un límite. ¿Cuáles son los límites para la aplicación del derecho extranjero? Son dos. Muchos, fraude a la ley y orden público. Son cosas que me parece que falta precisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar a los fines del recuperatorio, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, les Muchas gracias. deseo mucha suerte. Entonces, el examen estudien, que yo siempre, como dice la canción, la suerte es amiga de la acción. ¿Y cuál es la acción indicada para que te vaya bien en un examen? Estudiar. Entonces, estudien y seguramente que les va a ir muy bien, ¿sí? Y lo que no les queda claro, no desaprovechen la posibilidad de consultarlo, que para eso estamos todos en la cátedra, ¿sí? Bien. Les agradezco mucho y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Adiós. Gracias, profesora. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias por estar. Adiós.